Durante más de 100 años se han librado batallas en el aire que han gobernado los cielos. Si no tienes supremacía aérea, tienes un problema. Desde sus orígenes en la Primera Guerra Mundial, el avión ha sido el arma suprema de las Fuerzas Armadas. Fue una auténtica batalla por la civilización, por la humanidad. Revolucionó las batallas y cambió las formas de combatir y ganar las guerras. El F-117 sin duda ha cambiado la forma en que diseñamos los aviones y las campañas aéreas. La guerra llevó la innovación a los cielos. Gracias a las fuerzas aéreas sabemos que cuando el F-35 no estaba allí, el resto moría, y cuando estaba eran los reyes supremos. Los aviones dieron a luz a nuevos héroes. El destino de naciones enteras dependía de la valentía de un puñado de hombres. Hay que recordar y poner en valor con más frecuencia de lo que lo hacemos cómo los jóvenes estaban dispuestos a arriesgar la vida en el frente por un ideal. En este episodio, bandidos, secretos y espías. Los aviones que combatieron usando tecnologías furtivas y espionaje. Todas las guerras se basan en el engaño. Para atacar con eficacia es esencial conocer a tu oponente, de quién se trata y dónde se encuentra. Como en cualquier guerra, desde el principio de los tiempos hasta el siglo XXI, la información es poder. El Black Bear es el avión más rápido que se haya construido jamás. Era inmune a las defensas aéreas del enemigo. A una vertiginosa velocidad de Mach 3, regresaba a su territorio antes de que el enemigo se diera cuenta de que había sido descubierto. Las funciones de los equipos de cámaras del SR-71 eran absolutamente asombrosas. Cuando los militares emprendieron el vuelo, el arte de la vigilancia se elevó con ellos. Los británicos tendían a usar un número sustancial de aviones para hacer el reconocimiento de las líneas. Los pioneros en fotografía aérea convirtieron al Rampertaub en el primer avión espía del mundo. Los alemanes experimentaron con múltiples colores y diseños diferentes para contrarrestar que la aeronave se viera desde arriba, desde los globos de observación, y desde el suelo, desde las trincheras. El avión U-2 batió nuevos récords, volando más alto de lo que ningún avión había hecho jamás. Su objetivo era llevar a cabo el reconocimiento estratégico de la Unión Soviética, pero era ilegal que un avión invadiera el territorio de un espacio aéreo soberano. Entramos en el ultrasecreto mundo del sigilo. A los pilotos del F-117 se les conocía como bandidos. El ladrón nocturno era el Nighthawk, el primer bombardero sigiloso del mundo. Era capaz de lanzar bombas sin que nadie supiera de dónde venían, por lo que no solo provocaban sorpresa en el enemigo, sino que también transmitían el efecto psicológico de que las bombas salían de la nada. El sigilo es un mundo donde puedes robar los secretos de un oponente y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Aviones de combate. Bandidos, secretos y espías. Son los años 50. Las tensiones aumentan a medida que se intensifica la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas partes tenían pocos conocimientos sobre la capacidad nuclear del otro. La ignorancia alimentó la paranoia. La Unión Soviética tenía 22 millones de kilómetros cuadrados, un área inmensa, muy difícil para obtener información. Además, antes de que existieran los satélites, era muy complicado recopilarla. El espionaje se intensificó. Los espías se enfrentaban a otros espías. La Unión Soviética operaba tras un muro de secretismo y se aisló del resto del mundo. Lo llamaron el telón de acero. La Unión Soviética era aún una gran incógnita. Estaban desarrollando los soviéticos bombarderos estratégicos que podían alcanzar los Estados Unidos y lanzar un arma nuclear. Pero estamos hablando de 1953 y Estados Unidos no disponía de aviones capaces de reunir esa información de inteligencia tan necesaria. Así que pusieron en servicio un bombardero británico poco conocido. Es el avión espía de gran altura original. Antes de que empezaran siquiera a diseñar el U-2, la CIA acudió a los británicos para preguntarles si podían hacer que el Canberra volara más alto de lo que lo hacía en esos momentos, que era a unos 15.000 metros. El English Electric Canberra voló por primera vez en mayo de 1949 y tuvo tanto éxito que aumentaron la envergadura de una manera bastante drástica, lo que permitió obtener mucha más altura para poder llevar a cabo misiones de reconocimiento en territorio prohibido.
Los británicos incorporaron un Rolls-Royce Avon Mark 109 y se sorprendieron al descubrir que alcanzaba los 19.000 metros de altura. Bajo el nombre en código de Proyecto Robin, la misión del English Electric Canberra era sobrevolar la base militar de Kasputin Yar, en Rusia. Por aquel entonces no sabían de qué eran capaces los misiles balísticos rusos y necesitaban saber hasta dónde habían progresado. Necesitaban fotografiarlos. Estaba equipado con cámaras y por tanto recopilaba en su mayoría información de inteligencia mediante fotografías. También poseía una serie de grabadoras a bordo para recabar información de inteligencia electrónica. Los objetivos de la misión eran sacar fotografías del área de lanzamiento y de los misiles que había en ella. Esta es la aeronave que realizó esa misión. Larry Champion formó parte de la tripulación del Canberra. Solíamos volar en formación. Por ejemplo, volábamos por aquí, los malos volarían por allí. Intentarían derribarnos y ascenderían hasta aquí. Pero sus aviones se pararían y nosotros estaríamos relativamente a salvo, a 19.000 metros. Rusia y Estados Unidos emprendieron una carrera mortal de armamento nuclear. Cada país acumuló reservas de misiles balísticos intercontinentales para atacar en cualquier momento. El concepto de destrucción mutua asegurada mantuvo una paz precaria entre ambos bandos. Pero mantener una tregua frágil dependía de poseer un buen servicio de inteligencia. Recopilar información secreta era lo más importante para respetar la destrucción mutua asegurada. Era la frase del momento. Esa era la idea. Sabíamos lo que tenían, sabíamos lo que teníamos y así la Guerra Fría se mantuvo fría. Las misiones del Canberra estaban pilotadas por la RAF. Estados Unidos necesitaba su propia aeronave. En 1954 el presidente Eisenhower aprobó el proyecto ultrasecreto del U-2. Y eran esas cosas las que Estados Unidos mantenía en secreto, sobre todo porque si tenía éxito iba a penetrar en el espacio aéreo soviético. Fue una operación encubierta por una buena razón. Como seguramente sabrán, es ilegal que un avión invada un territorio aéreo soberano. Desarrollar el U-2 se convirtió en un proyecto de la CIA liderado por el director de la agencia, Richard M. Bissell Jr. El U-2 se diseñó para sobrevolar la Unión Soviética sin ser detectado. Y para hacerlo tenía que volar muy alto, más de lo que cualquier avión había hecho nunca. Sin duda era único, porque volabas al mismísimo límite de la estratosfera usando un traje de presión, probablemente sobre territorio hostil. Eso ponía al piloto en algunas situaciones muy difíciles con las que tenía que lidiar por sí mismo. Volar el U-2 a su altitud operativa de 21.000 metros es extremadamente peligroso. Lo más rápido que podrías ir en un avión solo se diferencia en unos pocos nudos de lo más lento que podrías volar. Los pilotos lo llaman la esquina de ataúd. Si vuelas demasiado lento o demasiado rápido, el avión se adentra en una caída incontrolable. El piloto tendría que volar dentro de un margen de solo unos 7 u 8 nudos en las alturas más elevadas. El U-2 contaba con una nueva cámara de gran formato que medía 4,5 metros de largo por 33 centímetros de diámetro. Tenía una resolución sin precedentes de 30 pulgadas desde una altitud de 18.000 metros. Todas nuestras imágenes se clasifican a escala nacional, por lo que pueden compararse con lo que un satélite podría ver. A pesar de la necesidad de información crucial sobre la inteligencia militar, el presidente Eisenhower temía que sobrevolar la Unión Soviética pudiera causar una guerra. Sabía que esos vuelos eran una provocación, y aunque él mismo era exmilitar, también era un presidente muy cauteloso. La CIA le aseguró al presidente que el radar soviético no podría detectar los vuelos a gran altitud del U-2. En 1956, el presidente Eisenhower dio permiso a la CIA para volar durante 10 días y podrían lanzar tantos vuelos como quisieran en ese periodo. Pero la gran sorpresa y la gran decepción fue que los soviéticos detectaron esos vuelos y los identificaron en el radar. Eran operaciones negras, operaciones secretas encubiertas organizadas por el gobierno.
Por tanto, si el avión era derribado, la CIA tomaría medidas para asegurar que los pilotos no pudieran ser capturados con vida. Cuando el U-2 comenzó a sobrevolar la Unión Soviética en 1956, a los pilotos se les proporcionó un método para suicidarse mediante pastillas de cianuro. Se enfrentaban a la dura decisión de ser capturados o suicidarse. Cuenta la leyenda que uno de los pilotos llevaba caramelos consigo y casi confunde la pastilla de suicidio con uno de sus caramelos, pero esto en realidad solo es una leyenda, porque los pilotos del U-2 iban dentro de un traje y un casco de presión. La CIA tomó medidas para asegurarse de que no hubiera errores. La CIA más tarde cambió las pastillas por una aguja con cianuro en la punta, muy camuflada de forma inteligente, y la escondieron dentro de una moneda de $1, porque pensaron que así los rusos no la descubrirían, mientras que sí podrían haber descubierto las pastillas suicidas. Los pilotos del U-2 se preparaban para sobrevolar el territorio hostil de Rusia. Las operaciones de los U-2 para espiar a la Unión Soviética comenzaron en 1956. Y un piloto en particular pronto se embarcaría en una misión de alto secreto que llevaría a las relaciones de Estados Unidos y Rusia a un punto de ruptura. Es el apogeo de la Guerra Fría. Ambos bandos envían a sus espías para descubrir los secretos de sus enemigos. Estados Unidos desarrolla tecnología de invisibilidad como parte de su armamento. Aunque los soviéticos pudieron detectar el U-2 en las zonas al norte de su territorio, los rusos no sabían que Moscú y Leningrado habían sido fotografiadas. Las fotografías también mostraban a los cazas MiG luchando por interceptar el U-2. El presidente Eisenhower estaba preocupado. Sabía que estos vuelos eran una provocación, y aunque él mismo era exmilitar, también era un presidente muy cauteloso. Así que nunca volvió a darle carta blanca a la CIA para volar en esas misiones. A finales de la década de los 50, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaron un punto de ruptura. La retórica de la Guerra Fría amenazaba con la guerra nuclear. El primer ministro Nikita Khrushchev presumía de que un misil soviético podría lanzar una cabeza nuclear de 5 megatones a 13.000 kilómetros de distancia. Estados Unidos necesitaba conocer los hechos. ¿Podían lanzar misiles balísticos intercontinentales desde su propio territorio, por el polo y hasta objetivos estadounidenses? Aunque la CIA sabía que los soviéticos podían detectar los aviones estadounidenses U-2 en sus radares, las misiones continuaron. Sabían que podrían volar sobre los misiles, que la altitud del U-2 era suficiente para que los misiles de tierra-aire soviéticos no pudieran alcanzarlos. Así que aún podían volar en ese avión sin ser interceptados. Aunque los soviéticos pudieran detectarlos, no podrían hacer nada al respecto. Gary Powers fue elegido para la operación Grand Slam. Era su piloto con más experiencia, con un récord de 27 misiones realizadas con éxito. No obstante, esta misión sería diferente. A diferencia de las misiones anteriores, las cuales se lanzaban y recuperaban en la misma base, esta iba a ser una misión en la que iba a volar a través de toda la Unión Soviética, partiendo desde Pakistán, pero aterrizando en Noruega. El plan de vuelo estaba programado para el 1 de mayo, pero esto sería un error. La fecha del 1 de mayo era problemática porque era un día festivo para los soviéticos, lo que significaba que habría muy poco tráfico aéreo y cualquier vuelo o incursión en el espacio aéreo soviético sería mucho más evidente. Los soviéticos comenzaron a rastrear el U-2 a 24 kilómetros de sus fronteras. A las 3 horas y media de la misión, alcanzó un punto sobre Sverdlovsk, donde la Unión Soviética poseía un número significativo de sus nuevos misiles tierra-aire, los SA-2. Los soviéticos apuntaron sus misiles de tierra-aire SA-2 hacia Gary Powers. Lanzaron un total de 8 misiles ese día, desde 3 sitios diferentes, y solo uno de ellos estuvo a punto de alcanzar al U-2. El misil tenía una espoleta de proximidad, diseñada para explotar cuando se acercaba a su objetivo. Uno de los misiles que atacó el U-2 de Gary Powers explotó cerca del avión, golpeando una de las alas y provocando que no pudiera volar. Powers no tuvo más remedio que abandonar.
La fuerza G lo empujaba hacia adelante en el avión y se dio cuenta de que si intentaba eyectarse, probablemente el riel de la cubierta le cortaría las piernas. Abrió la cubierta y fue absorbido, pero se quedó colgado de su tubo de oxígeno. Intentaba liberarse mientras el avión caía en picado, así que no pudo pulsar el botón de autodestrucción. El agonizante U-2 aún estaba cargado con cámaras espías y películas incriminatorias, pero la CIA tenía planes de contingencia en caso de una posible colisión. Había una serie de interruptores de destrucción en la cabina del piloto que funcionaban con una carga explosiva para inutilizar la cámara y su película. Así, con suerte, a pesar de que entre los restos de la colisión quedara al descubierto la cámara, la carga explosiva destruiría las pruebas de que había estado tomando fotografías. Pero esos interruptores estaban fuera de su alcance, ya que él había abandonado el avión. Powers sobrevivió al ataque de los misiles y fue capturado rápidamente. La colisión no destruyó completamente el U-2 y los soviéticos pudieron identificar gran parte del equipo. Al principio pensaron que no había sobrevivido a la colisión, pues no lo revelaron de inmediato. El 3 de mayo la NASA anunció que había desaparecido una de sus aeronaves mientras realizaba un vuelo de investigación meteorológica en Turquía. Nikita Khrushchev permaneció en silencio. Los estadounidenses se ciñeron a su historia. El 7 de mayo, los rusos mostraron a Gary Powers al mundo y revelaron que él había confesado haber espiado a la Unión Soviética. Habían cazado a Estados Unidos en una mentira. Tuvieron que admitir las misiones y debido a ello Eisenhower tuvo que hacer una declaración pública en la que reconoció haberlas realizado. El primer ministro Khrushchev no dudó en exponer a la prensa la operación de espionaje estadounidense. Querían someterlo a un juicio espectáculo. Todo como parte del gran esfuerzo de propaganda de Khrushchev para explotar ese incidente hasta la última gota. El juicio de Gary Powers comenzó el 17 de agosto de 1960. Se disculpó ante los soviéticos y fue condenado a 3 años de prisión. Solo 2 años más tarde, el 10 de febrero de 1962, como parte de un acuerdo, los soviéticos lo entregaron en el puente Glienicke, que conectaba Berlín Occidental con Potsdam, en Alemania. Más de 50 años después de su primer vuelo, el U-2 permanece en servicio de primera línea. El U-2 que voló por primera vez en 1955 sin duda no es la misma aeronave en la que habrían volado nuestros abuelos. Ahora este es el modelo S. Pero en la era de los satélites, ¿sigue siendo relevante el U-2? Somos relevantes debido a nuestra reasignación de tareas dinámica. Los satélites son muy caros de maniobrar. Podemos actuar en cualquier parte del mundo. En su mayoría operamos en Oriente Medio y en el Pacífico. El U-2 vuela alto, pero no es sigiloso. Para combatir los sistemas de radares modernos, las operaciones encubiertas exigen aeronaves de sigilo. Recurrimos al sigilo para tratar de obtener esa información. Para los estadounidenses, recopilar secretos de los soviéticos significaba la creación de un nuevo avión con tecnología furtiva de vanguardia. Recurrieron a un avión mucho más rápido que pudiese volar aún más alto. La CIA se puso manos a la obra. En el intrigante y misterioso mundo del espionaje, su existencia se mantuvo como un secreto muy bien guardado durante 10 años. Incluso su equipo de construcción juró guardar el secreto. Y su diseño fue revolucionario. Desarrollaron el primer avión de sigilo moderno, el Lockheed Martin A-12. El A-12 también es uno de los puntos de referencia de la primera tecnología de la invisibilidad. Por aquel entonces era muy importante volar muy alto, pero también tener una sección transversal de radar bastante reducida. Se construyó con materiales nuevos. Los desafíos de diseño para el A-2 y el SR-71 fueron significativos. Los parámetros para los que fueron diseñados iban mucho más allá de los de cualquier avión de combate, por lo que las velocidades de las que hablaban eran el doble de las de los aviones de combate contemporáneos. Impulsado por un motor turbojet J-58, el A-12 también era rápido. Era el motor turbojet más grande de su época, y eso era lo que se requería para que este avión alcanzara Mach 3. Se diseñó para que pudiera usar su cámara de poscombustión durante periodos largos, cuando la mayoría tenían 1 minuto de poscombustión a velocidad máxima.
Se dice que es tan rápido como una bala, 3 veces la velocidad del sonido, más de 3.200 kilómetros por hora. El A-12 estaba equipado con la última tecnología de vigilancia. Lo importante de los A-12 eran las cámaras que llevaban. Había 3 tipos diferentes y eran capaces de captar extensiones de tierra de entre 65 y 110 kilómetros de ancho con una resolución de hasta 12 pulgadas desde 21.000 metros. Por lo que las cámaras que equipaba este avión eran extraordinarias. En 1968, el A-12 se puso a prueba cuando Corea del Norte desató una crisis internacional conocida como el Incidente del Pueblo. Durante unas maniobras militares, Corea del Norte capturó un barco estadounidense que se encontraba en una misión de espionaje, el USS Pueblo. El barco fue abordado y remolcado por los norcoreanos. Era muy importante para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos saber lo que estaba ocurriendo allí. Estados Unidos ya estaba enzarzado en la guerra de Vietnam. Ahora existía la posibilidad de que se abriera otro conflicto con Corea del Norte. La única forma de prevenirlo era enviar el A-12 para ver qué estaba haciendo realmente el régimen. Si se trataba más que de ruido de sables, si habían capturado la nave como parte de una operación mayor para invadir la península de Corea del Sur, se avecinaba una guerra completamente diferente. Así que querían lograr 3 cosas: encontrar al pueblo, averiguar dónde estaba la tripulación y, lo más importante, comprobar si el ejército de Corea del Norte se estaba movilizando para un conflicto mayor. Tan solo 3 días después, se programó una misión que partía de la base de Cadena con el A-12. Una misión del escudo negro que volaría 3 veces a través de Corea del Norte. Y con solo 3 vuelos del A-12 pudieron demostrar que el ejército norcoreano no se estaba movilizando, por lo que pudieron iniciar los procesos diplomáticos para recuperar a la tripulación. Les llevó 11 meses, pero consiguieron recuperarla y evitamos esa guerra. Probó que la tecnología y el reconocimiento a Mach 3 funcionaban. Yo diría que el A-12 no solo cambió el curso de la historia de esa zona, sino que quizá evitó una guerra mayor. Y cuando tratas con los norcoreanos, también lo haces con los chinos. Así que si hubiéramos actuado un poco más en caliente con los norcoreanos durante el Incidente del Pueblo y los hubiésemos atacado, las cosas podrían ser muy diferentes hoy en día, y no para mejor. En los años 60 las tensiones globales amenazaban con desembocar en una guerra total. El desarrollo de la tecnología de sigilo ofreció un salvavidas crucial para mantener la paz. Llega el Black Bear, considerado como el avión espía más exitoso de Estados Unidos. El SR-71 tiene un barrido de sensores mucho más grande porque puede llevar diferentes tipos de sensores, entre los que se incluyen cámaras, dispositivos de recolección de inteligencia electrónica y cámaras infrarrojas. El SR-71 fue particularmente efectivo debido a su velocidad y sus cualidades. El Lockheed Martin SR-71 era un avión de reconocimiento absoluto. Navegaba con una cámara de postcombustión a 3,2 Mach, que son aproximadamente unos 3.500 kilómetros por hora. El Black Bear es el avión más rápido jamás construido. Pero batir récords de aviación casi acaba destruyendo el avión. El problema era que a esa altitud y a esas velocidades las temperaturas eran elevadas, por lo que la aeronave podía variar de los 120 a los 290 grados. A Mach 3, simplemente el calor generado por la fricción del aire derretiría el avión en pleno vuelo. Cosas como las estructuras de aluminio no estaban a la altura, por lo que tuvieron que recurrir a nuevos materiales como el titanio. Una historia interesante es que las reservas de titanio de los Estados Unidos eran insignificantes y la mayor parte lo sacaron de la Unión Soviética, así que tuvieron que usar a terceras partes y empresas fachada como una especie de subterfugio para lograr obtener suficiente titanio. Así que la Unión Soviética en realidad ayudó a construir los SR-71 y los A-12. El SR-71 voló al límite del espacio a una altitud récord de 26.000 metros. Desde esa altura, la cámara del Black Bear fotografiaba objetivos con una precisión asombrosa. Jim Shelton fue uno de los primeros pilotos en volar el Black Bear SR-71.
Una de las fotografías que recuerdo concretamente era un niño. Podías verle la pierna. Estaba jugando al fútbol en Vietnam del Norte. Tenía la pierna levantada y acababa de golpear el balón con ella. Las funciones de los equipos de cámaras del SR-71 eran absolutamente asombrosas. Era el espía perfecto desde el cielo. Sigiloso, secreto y veloz. El SR-71 es un avión que a 56 kilómetros por minuto no tiene que preocuparse porque lo derribe un misil tierra-aire. El Black Bear podía ir a donde ningún otro avión se atrevería a volar. Era un avión que podía volar sobre áreas fuertemente defendidas, y eso se debía a que fue seleccionado para realizar las misiones de Yom Kippur en 1973. 6 de octubre de 1973. La tensión latente entre Egipto e Israel estalla en una guerra total. Egipto y Siria, respaldados por los soviéticos, atacan a Israel e invaden el pequeño estado. Oriente Medio era la nueva línea de frente en la Guerra Fría. Israel, respaldado por Estados Unidos, se defiende con fuerza a pesar de las adversidades. Una derrota israelí podría llevar a un conflicto nuclear global. Los soviéticos lanzan el Cosmos 5, un satélite espía que les proporciona información de inteligencia inmediata desde el frente de batalla y los coloca por delante de Estados Unidos. Estados Unidos no disponía de un satélite que poner en órbita sobre el área de la batalla, por lo que en su lugar recurrieron a los servicios del SR-71. La misión se denominó Operación Alcance Colosal. La operación fue una misión del SR-71 en Oriente Medio durante la guerra de 1973. Se basó en estudiar la zona y ver cómo se configuraban los israelíes y las fuerzas árabes y comprobar si cumplían los acuerdos para negociar la paz. El plan de vuelo original era de poco más de 8 horas, lo que permitía al SR-71 parar en Inglaterra para repostar y que la tripulación descansase. Pero el gobierno británico tenía otros planes. Los británicos nos dijeron que no podíamos aterrizar allí, que no querían apoyar nada de lo que estaba ocurriendo en Oriente Medio porque dependían mucho de su petróleo. Así que en lugar de ser una misión de 8 horas y media, se convirtió en una misión de 11 horas y 20 minutos que partía desde Nueva York. Sería la misión más larga que un Black Bear habría realizado jamás. En la madrugada del 12 de octubre, Jim Shelton despegó de la base aérea Griffith de Nueva York en su misión de recopilación de información de inteligencia crucial. Lo preferible es estar sobre una zona objetivo entre las 11 y la 1 en punto para conseguir la luz solar más luminosa, lo que también permite a los intérpretes de las fotografías obtener fragmentos de sombras para poder determinar las alturas de elevación de los edificios y ese tipo de cosas. La misión de Jim Shelton era ultrasecreta. Ni los egipcios ni los israelíes la conocían. El oficial de inteligencia dijo que no nos sorprendiéramos si los israelíes o los egipcios nos disparaban. Sin dejarse intimidar, el SR-71 entró en el espacio aéreo egipcio y comenzó a fotografiar a sus fuerzas armadas. El copiloto de Jim Shelton, Gary Coleman, alertó a Jim con noticias urgentes. Estábamos bajando por el canal de Suez y Gary me dijo que los misiles tierra-aire egipcios nos estaban rastreando. Los egipcios no eran los únicos que estaban siguiendo al Black Bear. Estados Unidos no había comunicado la misión a los israelíes, así que no sabían nada y disparaban ante cualquier incursión, por lo que lanzaron algunos misiles de tierra-aire contra el SR-71. Los jets de combate luchaban por interceptar al Black Bear. Luego nos dirigimos hacia la zona de El Cairo. Al mirar hacia abajo se veían las estelas, pero no sabía con exactitud si lo que veía bajo nosotros eran estelas egipcias o israelíes. Pero el Black Bear volaba demasiado alto para que los aviones de combate lo atacaran. La tripulación de Jim Shelton comenzó a fotografiar la región. La cámara frontal del SR-71 puede capturar un país entero en una película en tan solo 1 hora en 3.200 metros de película. Su misión proporcionó información de inteligencia crucial que literalmente cambió el mundo. Permitió a Estados Unidos negociar un acuerdo de paz entre Egipto y la primera ministra israelí, Golda Meir. Lo que había oído era que el Departamento de Estado había informado a Golda Meir de que estaba más adentrada en Egipto de lo que le comunicaba al resto del mundo.
Y por supuesto, ella quería saber cómo lo sabían. Le dijeron, bueno, tenemos esta foto. Aquí está el frente de combate y no se puede rebatir que la foto muestra a las tropas en Egipto. Así que ella retrocedió un poco y finalmente firmaron el tratado de negociación. En sus 35 años de servicio no hubo ninguna baja de un Black Bear SR-71, lo que demuestra hasta qué punto había llegado el ingenio del sigilo desde sus orígenes. La tecnología furtiva tiene sus raíces en la Primera Guerra Mundial, cuando la aeronave Rumpler-Taube alemana experimentó con el camuflaje. Apenas podías verlos cuando cruzaban las líneas. Y tratar de posicionarte para interceptarlos a su vuelta era casi imposible. El Rumpler-Taube se usaba para el reconocimiento, fue el primero de su clase. Tenía un fuselaje translúcido, lo que hacía muy difícil que lo detectaran los observadores situados en la superficie. Los primeros Rumpler-Taube eran aviones muy endebles. Y debido a la naturaleza del lino que cubría el fuselaje, las alas y la cola, eran casi invisibles desde la superficie, porque era como mirar a través de ellos si estaba brillando el sol. Estos aviones de reconocimiento también tenían una forma temprana de tecnología de sigilo aplicada a sus alas. Se llama camuflaje de rombos. Los alemanes experimentaron con múltiples colores y diseños diferentes para contrarrestar que la aeronave se viera desde arriba, desde globos de observación, y desde el suelo, desde las trincheras. Desde el principio, los aviones demostraron su capacidad para recopilar inteligencia crucial a través del reconocimiento. En la Segunda Guerra Mundial, la tecnología de radar británica trajo herramientas poderosas de recolección de información de inteligencia. Había cientos de estaciones por toda la costa, desde Escocia hasta la costa sur. Lo primordial de los radares era que podían detectar si algo se aproximaba, a qué altura y distancia, en qué dirección viajaba, rastreaban si algo entraba y cuántos venían. Necesitábamos saber cuántos bombarderos se aproximaban, cuántos Messerschmitt venían apoyando a esos bombarderos y, por tanto, cuántos aviones de combate y qué escuadrones necesitábamos lanzar a los cielos. Ambos bandos estaban inmersos en una carrera por desarrollar los mejores sistemas de radares, pero tan pronto como un bando cogía ventaja, el otro encontraba la forma de bloquearlo. Alemania había perfeccionado un sistema de radar aerotransportado ultrasecreto conocido como Liechtenstein, un radar de vanguardia incorporado en una aeronave. El radar Liechtenstein es un radar aerotransportado alemán que se utilizó para detectar, rastrear y atacar a los bombarderos aliados. Era la piedra angular de los cazas nocturnos alemanes y más avanzado que los diseños que los aliados poseían en esos tiempos. La lucha por el dominio entre Alemania y Gran Bretaña se intensificó cuando ambas partes se embarcaron en una carrera de armamento tecnológico. Era una batalla constante entre la innovación de los radares y la tecnología de invisibilidad. 9 de mayo de 1943. En el aeródromo ocupado alemán de Aalborg, Dinamarca, el piloto experto de la Luftwaffe, Heinrich Schmidt, despega en su Junkers con otros 2 tripulantes y desaparece en la niebla. El avión es uno de los primeros 12 Junkers Ju-88 equipados con el nuevo sistema de radares, pero Schmidt no planea un ataque. Va a desertar. El piloto Heinrich Schmidt no puede reconciliar su amor por volar con la campaña de bombardeo de la Luftwaffe. Schmidt estaba muy desilusionado con el régimen alemán. Tras un ataque a la indefensa ciudad de Guernica, llevaron a los pilotos a una visita para ver la devastación que habían causado en el terreno. Le mostró la devastación originada y una serie de cuerpos de mujeres y niños, y luego juró no volver a usar la fuerza aérea de manera ofensiva, sin importar el tipo de situación. Schmidt estaba horrorizado. Como resultado, estaba decidido a desertar y a entregarles a los británicos esta copia del radar de Liechtenstein, con la esperanza de al menos concederles una ventaja. Schmidt tenía una prometida que era judía. Mientras él estaba volando, a ella se la llevaron a un campo de concentración y la ejecutaron. Así que Schmidt estaba decidido a derrotar a los nazis a cualquier precio. Comenzó a enviarle informes de inteligencia a su padre en Suiza
un exdiplomático alemán que también había rechazado la causa nazi. Con la ayuda de su padre empezó a vivir 2 vidas en la base, una como piloto y otra como espía. Y tenía un apoyo al alcance de la mano. El segundo miembro era Paul Rosenberger. Era mitad judío, lo que era bastante inusual en la Luftwaffe, así que también tenía sus motivaciones políticas para desertar. La oportunidad de Smith llegó cuando su tripulación fue enviada a una misión para derribar un avión Mosquito civil desarmado que volaba desde Escocia a la Suecia neutral. Partieron el 9 de mayo de 1943. Volaron hacia el Mar del Norte manteniendo el avión por debajo del radar. A unos pocos kilómetros de la costa escocesa, Smith apareció en el radar de los aliados y 2 cazas Spitfires salieron desde la RAF de Dice. Fueron interceptados y Smith agitó sus alas para anunciar su intención de rendirse. Los aviones de los aliados escoltaron al Junkers de regreso al aeródromo. Les entregaron a los científicos aliados la valiosa tecnología del Liechtenstein. Smith y Rosenberger les proporcionaron a los británicos una ventaja crucial sobre la Luftwaffe. Desde sus inicios, la tecnología de sigilo ha brindado información crítica de inteligencia a los comandantes militares y líderes mundiales. Durante casi 80 años, los espías han gobernado los cielos, pero el santo grial de la invisibilidad se le escapó a las fuerzas aéreas de Estados Unidos hasta la llegada de un punto decisivo. El Lockheed F-117, también conocido como el Nighthawk. Sin embargo, este no era solo un avión espía, sino que podía acabar con los enemigos. La función de combate del Nighthawk durante la Guerra del Golfo fue atacar objetivos de alto valor en el corazón de Bagdad. El Nighthawk fue el primer bombardero auténticamente sigiloso. La experiencia de Estados Unidos en Vietnam, donde perdieron muchos aviones debido a los misiles que controlaban los soviéticos, impulsó la necesidad del sigilo. El programa para desarrollar el Nighthawk era un proyecto de operaciones secretas. Muy poca gente del Pentágono lo conocía. La aeronave se entregó a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos desde 1982 hasta 1990. Durante casi todo ese periodo se trató de un programa secreto que las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos le ocultaron al mundo. Las distintivas líneas angulares del Nighthawk lo hacen indetectable para los radares. Los tubos de escape del motor son 2 ranuras rectangulares ubicadas sobre sus alas para reducir las emisiones de infrarrojos, y su peculiar facetado reduce la detección del radar. El facetado es el uso de paneles planos para difractar las señales del radar, por lo que la energía de su radio se difracta de tal manera que no regresa a su antena y no hay retorno. Posee una firma de radar más pequeña que una canica, pero su forma angular y sigilosa lo hace inherentemente inestable en el vuelo. La aeronave tiene una calidad aerodinámica muy baja, por lo que necesita un ordenador que la maneje. Es un avión inestable que no se ha diseñado teniendo en cuenta la aerodinámica, sino el camuflaje. Y me enseñaron el F-117, el avión de combate sigiloso. Cuando vi al primero bajar de la línea de montaje, dije que nunca volaría, pero que sería un bonito alfiler de corbata. El Nighthawk requiere correcciones de vuelo constantes desde un ordenador para mantener el vuelo. La forma del avión hace pensar que hay muchos unos y ceros que hacen que esa cosa vuele. Y tiene 4 ordenadores para hacerlo volar. Sin ellos, el avión no volaría. El F-117 es silencioso, sigiloso y cuenta con un poderoso aguijón en la cola. Armado con bombas guiadas por láser, elimina a los objetivos de tierra con una eficacia devastadora. ...1991... El Nighthawk emerge brevemente de las sombras cuando Estados Unidos anuncia su existencia. ¿La razón? El creciente desafío de Irak contra Occidente. Las tensiones internacionales se elevan, pero Irak se niega a retroceder. El dictador iraquí Saddam Hussein declara que se está preparando para la madre de todas las batallas. El Nighthawk va a jugar un papel crucial. El 17 de enero de 1991 se desató la tormenta del desierto. La coalición internacional del presidente estadounidense Bush ataca Irak.
El F-17 se desplegó en la Operación Tormenta del Desierto principalmente para atacar objetivos estratégicos. Esta fue la primera prueba auténtica del Nighthawk. ¿Estaba realmente listo para la batalla? El Nighthawk F-117 recibió un verdadero bautismo de fuego durante la Guerra del Golfo, donde se enfrentó a los objetivos mejor defendidos del planeta. Los pilotos del Nighthawk estuvieron a la altura de sus nombres. Los pilotos de los F-117 eran conocidos como los bandidos. La flota de F-117 comenzó su largo viaje desde Estados Unidos y aterrizó en Arabia Saudí el 20 de agosto, tras un agotador vuelo de 15 horas. El F-117 llegó temprano en la mañana del 7 de enero de 1991, directamente a Bagdad. La intención era utilizar la capacidad de invisibilidad del F-117 para ser más sigilosos y extraer información de los dirigentes iraquíes. Las centrales eléctricas iraquíes, la sede militar y los centros de comunicación fueron destruidos por el Nighthawk. Tenía un radio de combate de unos 1.500 kilómetros que empleó despegando desde Arabia Saudí y atacando principalmente Bagdad en los comienzos de la guerra. Luego, a lo largo de la guerra, continuó empleándose contra los centros de mando, objetivos estratégicos, objetivos químicos y biológicos, nucleares y muchos refugios blindados de aeronaves. De hecho, había 600 refugios de aviones en Irak, 375 de los cuales fueron atacados en la guerra por los F-117 o los F-111. Llevó a cabo 1.300 misiones y consiguió impactos directos en 1.600 objetivos de alto valor, lanzando 2.000 toneladas de bombas de precisión guiadas. Era capaz de lanzar bombas sin que nadie supiera de dónde venían, por lo que no solo provocaban sorpresa en el enemigo, sino que también transmitían el efecto psicológico de que las bombas salían de la nada. El lema de los chicos del F-117 era «Somos los dueños de la noche». Entre un 70 y un 75% de las bombas fueron impactos directos en la ubicación exacta. Fue algo revolucionario. El éxito del F-117 lo cambió todo. Personalmente creo que el F-117 ha revolucionado la forma en la que empleamos las fuerzas aéreas en el siglo XXI. El F-117 fue la primera plataforma que nos permitió usar conjuntamente tecnología de sigilo y municiones guiadas de precisión para lograr efectos inmediatos en el área de batalla y entorpecer el liderazgo del enemigo. El sigilo es un arte de la guerra esencial. En el siglo V a.C., el legendario general de batalla chino Sun Tzu usaba el sigilo como una de sus tácticas clave. 26 siglos después, los aviones sigilosos siguen su doctrina legendaria. Tan oscuro e impenetrable como la noche, toma al enemigo por sorpresa y golpea como un rayo. Hoy en día la invisibilidad ha tomado la forma de aviones no tripulados dirigidos por pilotos desde el otro lado del mundo, capaces de lanzar ataques desde 8 kilómetros de altura. En el futuro veremos drones totalmente autónomos, espionaje, vigilancia y ataques. El sigilo comenzó como el espía invisible del cielo. Ahora es una parte esencial de la guerra aérea. La próxima generación de jets de combate y bombarderos equipados con tecnología furtiva, listos para atacar bajo la capa de la invisibilidad.